vamos a repudiar sin ningún tipo de dudas la represión. Y encima que ellos violan las normas, como reacciona a haber violado las normas que hacen día de paro. Hay cosas que se dijeron que hay que hacer. El presidente dijo que jueces como Rossi no tiene que haber. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM, un programa caliente tenemos en el día de hoy. Acá tengo 300.000 pesos, en esta bolsita hay 300.000 pesos. Hechos papel picado, fíjate, son billetes de 100 pesos que fueron destruidos por el Banco Central. Si uno pudiera reconstruir acá tendría 300.000 pesos, o sea que acá tengo entre estas tres bolsitas 900.000 pesos. Si alguien quiere después se los pone a reconstruir detrás de cámara, 300.000 pesos, es papel picado, pero eran billetitos de 100 pesos que el Banco Central decidió destruir. En un ratito te voy a contar y vamos a discutir por qué el gobierno está muy preocupado por los pesos que están dando vuelta por la economía, está destruyendo muchos pesos, está tratando de sacar pesos de circulación, pero hoy ha tomado nuevas medidas económicas muy duras para algunos, que de alguna manera ponen en controversia si la economía puede crecer este año, o si Macri ya, haciéndole caso al único hombre en el cual Macri confía en términos económicos, te voy a contar quién es, directamente ha puesto como única prioridad tratar de contener la inflación, porque los números de inflación de marzo vinieron muy, pero muy mal. Pero antes de meternos en ese tema, fíjate lo que pasó con Carlos Zanini. El hombre todopoderoso durante la era K. Era la mano derecha de Cristina. La pata 3 de la mesa chica. Era Néstor, Cristina y Zanini. Cuando muere Néstor Kirchner no había otro hombre en el gobierno kirchnerista que tuviera, después de Cristina, tanto poder como Zanini. Mirá lo que le pasó a Zanini hoy en Santa Cruz. Directamente no puede caminar por Río Gallegos. Mirá el escrache. Bueno, ahí estaba el escrache a Zanini. Un escrache que tuvo un inicio en el cual Zanini está hablando con Juan José Ortega. Es uno de los empleados que se estaba manifestando de la justicia en un día, otro día caliente en Santa Cruz, en Río Gallegos. Mañana hay una manifestación muy importante. Poneme a pleno, a ver, para que se vea el inicio del escrache, porque si no se entiende absolutamente nada. En el principio del video, sí, una de las personas que está tomando es otro compañero de Juan José Ortega, que hasta ahora no habló con los medios, va a hablar por primera vez de cómo fue el mano a mano, qué fue lo que se dijo con Zanini. Al comienzo del video, la persona que está hablando cara a cara, frente a frente con Carlos el Chino Zanini,
como te decía Maxi, mañana hay una manifestación de alumnos de los colegios secundarios y primarios con los docentes y hay 2 acampes en la plaza principal de Río Gallegos, uno de los empleados judiciales, otro también frente a la caja previsional, y en el video se ve a Zanini que en un momento ingresa al Banco de Santa Cruz y después, bueno, lo acompañan los manifestantes y termina saliendo, retirándose pocos segundos después. A ver, está en línea Juan José Ortega, el hombre que ahí enfrentó a Zanini. Tengo entendido que es jubilado del Poder Judicial. Ortega, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Maximiliano? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué estaba hablando ahí con Zanini, el inicio de la conversación? Sí, él... quiero ver la imagen para que la gente entienda con quién estoy hablando. Mira, ese es Ortega. Sí. Decía que Zanini entra a un negocio que está exactamente al lado de donde está el acampe frente al Tribunal Superior de Justicia, con lo cual obviamente no íbamos a desaprovechar la oportunidad como para poder intercambiar algunas palabras con él, y eso tomé yo la iniciativa en ese sentido, y un poco lo que hago cuando encuentro a este tipo de personajes, más sabiendo y conociéndolo como el autor, de uno de los autores de este modelo de gobierno, para preguntarle obviamente hasta dónde pensaban llegar, por qué habían hecho tanto daño a la provincia y al país, y en esos términos, como lo estoy diciendo aquí. Por eso cuando hablan de escrache, él hace intervención prácticamente en el lugar donde nosotros estamos acampando, irrumpe en ese lugar, con lo cual no tiene las características de un escrache concreto porque no fue algo programado de irlo a buscar. Él vino hacia nosotros con una actitud de provocación, definitivamente, probablemente para victimizarse quizás. Ahora, Ortega, y ese fue un poco el intercambio que tuvimos con él. Zanini es actualmente, porque la verdad que es muy impresionante toda la secuencia, ¿no? Son más de 2 minutos en el cual está hablando con usted, Zanini, ¿no? Ahí hay unas señoras que lo putean de arriba abajo, le gritan ladrón y todo tipo de insultos. Zanini busca refugiarse ¿dónde? En el Banco de Santa Cruz, donde Zanini es director por el Estado provincial en el Banco de Santa Cruz. Exactamente, ahí estamos parados frente al negocio. Cuando se da vuelta, va hacia el Banco Provincia, donde él es parte representativa del Ejecutivo, es el que está definiendo también las cuentas de Santa Cruz en ese banco, con lo cual él sabe perfectamente los fondos que hay y que no hay, y define a quién se le paga y no se le paga. Ahí se da vuelta, se está yendo hacia el Banco Provincia, intenta entrar no en la puerta principal, sino en un anexo del Banco Provincia donde él trabaja, donde nosotros también acompañamos, y además de algún improperio que tiene que haber dicho alguna que otra compañera, si prestamos atención, yo sé que no hay tiempo. ¿Quiénes eran las señoras que lo insultaban? ¿Quiénes eran, Ortega? Compañeras judiciales acampadas frente al tribunal. A partir de ahí hay cuestiones que se le dicen de mucha profundidad, por eso digo la intervención no tiene las características del escrache porque se le habla de cosas concretas que tiene que ver justamente con los jubilados que están abandonados, con los docentes que no son reconocidos en su paritaria y con todo un Estado provincial en crisis, y obviamente con nuestro problema del sector que tiene que ver también con un desconocimiento total de nuestra paritaria. Ortega, en ese sentido fue donde sale luego del Banco Provincia de ese anexo y caminamos 5 cuadras hablando, discutiendo, obviamente hablando con él, y fue a refugiarse en un café literario, el NK Kirchner, donde él quedó ahí resguardado, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que le decía Zanini a usted, Ortega, cuando estaban ahí conversando? Que no es responsable de nada, que no entiende por qué el tema de lo que estaba pasando, que él no sabía nada, que nosotros éramos manipulados. Preguntaba el nombre de alguna de las compañeras, ¿cómo se llama usted? La compañera le responde que use sus servicios de inteligencia como lo ha usado toda la vida, que no iba a dar su nombre en ese sentido. Pero, a ver, goza de la impunidad, donde en esta provincia definitivamente es moneda corriente y se hace gala de la impunidad, como para que tengan ustedes una mínima razón de lo que está pasando en Santa Cruz. En pleno conflicto, una de las vocales del Tribunal Superior de Justicia, con el acampe frente al tribunal, se fue a ver a la selección argentina a Buenos Aires, por decir una.
Bien, Ortega, gracias. Sí. A ver, es muy impresionante verlo a Zanini, era el hombre todopoderoso del gobierno nacional, la mano derecha de Cristina, no pudiendo caminar por Río Gallegos. Esto fue el día después de una marcha también de muchísima gente que eran docentes, empleados del Poder Judicial, estatales. Exactamente, sí, una marcha de antorchas que hubo anoche también en Santa Cruz porque están pagando con atraso todos los sueldos y hay mucha bronca con el gobierno de Alicia Kirchner. Zanini es un hombre clave en el gobierno de Alicia Kirchner y no puede caminar, a diferencia de Cristina que anda con 20 policías de custodia, cuando Zanini sale sin custodia no puede caminar en Río Gallegos. ¿Qué pasó con Lázaro Báez? Bueno, Lázaro Báez hace unas horas está internado en la clínica de Los Arcos, aquí a pocas cuadras en el barrio de Palermo. Está viajando su exmujer, Norma Calismonte, ya tenía el viaje programado, ya iba a visitarlo a la cárcel de Ezeiza. ¿Qué es lo que pasó? Tuvo un problema de salud, lo vio un médico en Ezeiza, tenía una arritmia grave y decidieron, el servicio penitenciario pidió autorización al juez Sebastián Casanelo si lo podían chequear el estado de salud en la clínica. Como es socio, paga una prepaga, fue a la clínica Los Arcos. Lo que a mí me dicen es que estará 24 horas, por lo menos pasará la noche allí, porque su estado de salud está estable, lo estabilizaron, pero realmente más allá de lo que algunos creen, el problema del corazón es cierto. Bueno, a ver, te contaba, mira, acá hay 300.000 pesos, estos son 300.000 pesos destruidos por el Banco Central, de todos billetes de 100, que es lo que se está destruyendo mayormente, o sea, tenemos 300.000, 600.000, 900.000 pesitos, y los están destruyendo con una máquina nueva, esta hace redondelitos con los pesos, a ver si lo puedes tomar acá en primer plano. La tradicional del Banco Central lo que hace es los tritura, que es esta otra cosa. Acá hay 50.000 pesos. Esto es una especie de merchandising que hace el Banco Central y se lo regala. Hace muchos, desde la convertibilidad que se hacía. Exactamente. Acá hay no solamente billetes de 100 pesos, sino de otra denominación. Acá adentro hay 50.000 pesos triturados. Acá hay 300.000 pesos recortados. Bueno, ¿qué pasó hoy? Porque hubo novedades económicas importantes. El INDEC dio a conocer el índice de precio al consumidor de marzo y dio más arriba incluso de lo que había dado la medición del IPC Congreso, es decir, las consultoras privadas difundidas por el Congreso, que habían dado 2,2% la inflación de marzo. El INDEC hoy dio 2,4% la inflación de marzo, ¿no? Y la pregunta es, con ese 2,4% de la inflación de marzo, el acumulado en los primeros 3 meses del año ya es 6,3%, en solo los 3 primeros meses del año. Con lo cual, la inflación está proyectando claramente con este 6,3% en el primer trimestre del año, enero-marzo, la inflación en el año está proyectada arriba del 20% si sigue este ritmo inflacionario, que está por arriba de la meta del Banco Central, que es para este año un tope, un techo del 17%. Ojo que este marzo vino salado, pero tal vez abril también venga bastante salado porque vienen los aumentos de tarifa de gas en abril. Y en mayo vienen los aumentos de tarifa del agua, lo cual le pone un ingrediente adicional al índice de precios al consumidor. En el último año, marzo de este año, marzo del año pasado, la inflación acumula 33%. Hoy el Banco Central muy preocupado porque la inflación viene por arriba de esta meta que había fijado el 17%, sube la tasa de interés de referencia. En una medida que muchos dijeron, bueno, ¿qué pasó? Al gobierno no le importa encarecer el crédito para el consumo o para la inversión, lo cual puede postergar la recuperación económica, y está poniendo como primera prioridad la inflación, tratar de contener la inflación dentro de las metas que se fijó el Banco Central. Lo cual marca que este hombre, Federico Sturzenegger, es hoy el verdadero ministro de Economía de Macri. Es el hombre al cual Macri le presta atención. Por eso pasaron Pratgay, pasó Melconian, ahora está Duhovne, pero al hombre que le presta atención Mauricio Macri se llama Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central. Esta política para muchos no solamente tiene el riesgo de que demore la recuperación económica, que como todos sabemos no llegó en el segundo semestre y todavía no llega ni siquiera en el primer trimestre del año, sino que también tiene un riesgo adicional, que el dólar, que viene muy planchado, hoy el dólar volvió a caer a 15,50, 15,55,
que el dólar siga atrasándose. Es decir, que el único precio en esta economía que no aumenta en el último año es el dólar. Fíjense, hoy el dólar a 15,55. Un año atrás, en marzo del 2016, llegó a 16,10. Es decir, que hay un dólar incluso más barato de lo que había un año atrás. Cuando dijimos, en el último año la inflación fue del 33%. Es decir, que Argentina ha tenido una inflación en dólares del orden del 30%. Hay que ver comparado con qué país, pero todo se ha encarecido, no solamente en pesos, sino también en dólares, porque el dólar ha venido para abajo. Bueno, estamos con Aldo Piñanelli y con Miguel Ángel Boyano. Y la pregunta es, hoy Macri definió cuál es su prioridad. En el año electoral toma una medida el Banco Central dura desde el punto de vista monetario, que puede hasta demorar la recuperación económica, pero pone como prioridad tratar de contener la inflación. Muy preocupado por los datos de inflación de nuevo de marzo. Sí, efectivamente, cuando vos pensás en una meta de inflación del 17% como tiene el gobierno, necesitas que la inflación promedio mensual de los próximos 9 meses esté cercana al 1,2% para justamente cumplir esa meta. Es decir que para eso tenés que apretar el torniquete monetario, porque el gobierno lo que está implementando es un programa de metas de inflación, y esto a veces es algo que no queda claro a la gente, pero es en esencia el mismo programa que aplicaron Brasil, Chile, Perú, México y Colombia para bajar la inflación. Es un programa que funciona, porque reconoce que la inflación es un fenómeno monetario y va ajustando la tasa de interés, justamente como vos dijiste recién, para apuntar a un nivel de inflación. Ahora, también vos dijiste que proyectado el 6,3%, te termina dando arriba del 20%, que es correcto, pero es cierto que en esta primera mitad del año ya se sabía que la inflación iba a ser más alta, porque justamente tenés la segunda parte del ajuste tarifario, que es lo que no llegaste a hacer el año pasado, que igual fue muy agresivo. Me parece que acá el gran problema es la inconsistencia que vos tenés. Por un lado, la política monetaria, que es muy tradicional, muy clásica, vamos a decir, que efectivamente busca contener el problema inflacionario, pero por otro lado tenés una política fiscal totalmente laxa, que es la que te causa que tengas un atraso cambiario muy grande, porque todos esos pesos que necesitas los estás financiando con deuda en dólares y los estás volcando al mercado, no los toma el central. A ver, la pregunta también, Piñanelli, no sé qué opina, pero hoy el gobierno está diciendo, Sturzenegger fija la política económica. Le preocupa que la inflación no se haya contenido en el primer trimestre. Una inflación que sigue siendo muy elevada. Argentina ha tenido en el primer trimestre más de la inflación que Toda Chile o Uruguay tienen a lo largo de todo el año, pero además con el dólar planchado. Yo puedo hacer un Es decir, con el comentario. dólar quietito. Sí. A ver, estoy en antítesis de todo el planteo que se está haciendo y por supuesto de Sturzenegger. Atacar con política monetaria y suba de tasa un problema de inflación de costo y no de demanda es echarle más leña al fuego. A ver, la inflación en la Argentina de los últimos años se dio en un esquema de fuerte caída del consumo y fuerte caída de la actividad económica. Entonces, que me digan por qué ajustan la tasa de interés y por qué ajustan la oferta monetaria si el problema que hoy tiene la economía argentina es una economía de costos. Por favor, le están haciendo un gran daño a la Argentina. La industria argentina hoy se está desarrollando con una capacidad del 60% de la posibilidad de producción. Hay una caída del 40% de capacidad ociosa que realmente llama mucho la atención. Y por otro lado, la economía no arranca porque este esquema monetario de alta tasa de interés, de fuerte endeudamiento récord histórico en la Argentina, 100.000 millones de dólares, el talón de Aquiles de este programa. Y ya sabemos en la Argentina que estos programas de atraso del tipo de cambio, fuerte déficit fiscal, fuerte endeudamiento y dejar liberado a los grandes monopolios que fijen los precios que quieran, con salarios caídos, terminan en crisis en la Argentina. A ver, para ponerlo en términos concretos, lo que hoy definió el Banco Central, lo que hoy definió el Banco Central es un poco el rumbo de la economía electoral. ¿Qué imagina el gobierno en la economía electoral? Quiere, en todo caso, contener la inflación por debajo del 20%,
subiendo la tasa de interés van a entrar más capitales especulativos a la Argentina que van a vender sus dólares para colocarse en pesos, con lo cual está marcando que el dólar va a estar planchado hasta las elecciones, o por lo menos hasta agosto, que es la primera prueba, la primera elección. Es decir, el gobierno sabe que va al escenario electoral con una economía con muy poquito crecimiento, flaqueando en el crecimiento, pero tratando de controlar la inflación y con el dólar planchado, que es importante para todo el gobierno en el año electoral. Pero una cosa que quiero agregar, discúlpame. Sí, dale, claro. Discúlpame. Mira, este mes de abril se iba a ajustar la luz eléctrica en un 60%, marzo-abril. Lo difirieron 20 en marzo, creo que fue, 20 en octubre, 20 en abril del año que viene, por razones electorales. Si hubiesen ajustado las tarifas de acuerdo a lo que iba a anunciar Aranguren, la inflación hoy era el doble. Segundo tema, a muchas consultoras, como en mi caso, a mí me da 2,6, no 2,4, no 2,4. El 2,3 o 2,29 del Congreso es porque toma el IPSI, que es del gobierno, que le da 1,9. Está bien, pero 2,4 es bueno, pero te quiero decir que pudo haber sido peor, pero no por la tasa de interés, depende del ajuste de la tarifa. ¿Sabés lo que bajó la...? Discúlpame. En el mes de marzo, el Gran Buenos Aires, Capital Federal, ajustaba los peajes en un porcentaje superior al 50%. Nosotros tomamos ese aumento y nos daba 2,8 la inflación del área metropolitana. La justicia volvió para atrás ese ajuste de peaje, con lo cual nosotros retrocedimos y nos dio el 2,6 y 2,5. Cuando venga el ajuste de esos peajes, que dicen que la justicia lo liberará en mayo o en abril, más lo que vos decís del gas, quiere decir que el problema no es ni la tasa ni la oferta monetaria. El problema son los costos de la A ver, le pregunto a Boyano, ¿no? Porque Boyano tiene una concepción económica más cercana a lo que es el presidente de lo que estudió en Chicago. Pero no es un plan económico. Más cercano a lo que opina el presidente del Banco Central, que es el hombre fuerte de la economía de Macri. Y si es fuerte, entonces estamos débiles el país. Ahora, la pregunta es esta. ¿Quién fija la política tributaria y la política de precios? ¿No corre un riesgo por favor, el Banco Central, el gobierno, diciendo un poco lo que dice Piñanelli? ¿Qué dice Piñanelli? Ojo que la inflación en marzo tiene mucho componente de aumento de tarifas. También subieron fuerte los alimentos, 3% aumento de alimentos. Pero en abril te va a dar lo mismo por el aumento de tarifa de gas. En mayo vas a tener el aumento de tarifa del agua. Y si vos te asustás porque se te subió la inflación en estos meses, déjame completar. Si te asustás y subís la tasa de interés, y le generás que sea más caro el crédito para la pyme que tiene que endeudarse para financiar capital de trabajo, o más caro el crédito para el que tiene que tomar un crédito para consumo. Y bueno, por ahí estás forzando una recesión más prolongada porque te asustaste y quisiste cumplir con la meta de inflación del Banco Central. Te voy respondiendo por partes. La pyme está complicadísima más allá del problema de financiamiento. De hecho, la ley de pymes, yo escribí una nota en Carta Financiera, es malísima. No, la ley es buena, se reglamentó mal. La ley de emprendedores. La ley de emprendedores. El diagnóstico que hace Aldo, yo lo leo diferente, porque como el gobierno pienso que es una cuestión monetaria y lo están al menos atacando desde ese punto de vista. Efectivamente, como vos decís, tenés un conflicto eventual, pero me parece que estás mirando el tema un poco de forma estática, porque si vos haces este apretón de tasa de interés, vos podés tener una caída de la inflación, y si vos tenés 2 meses con la inflación en la zona del 1,2%, que la podés tener a pesar de los aumentos en esos costos, porque cuando vos hacés la cuenta, lo que pondera eso no termina moviendo tanto la inflación. La podés tener a partir de junio. No podés tener tanto, podés tener una inflación del 1,2, entonces muy probablemente te vuelva a bajar la tasa, y el dólar está en el presupuesto, saben que de alguna manera lo van a tener que subir, quizá lo hacen del modo más costoso, comprando dólares y volviendo a chupar esos pesos con Levax. Pero una cosa más también, vos hablabas mucho de la fuerza de Sturzenegger, pero también hay una discusión de lo que pasa en el Banco Nación cuando lo sacan a Melconian, porque ahora, ¿qué pasó con esos pesos que estaban colocados en Levax? Hay un doble discurso ahí. Mira, Melconian tenía una visión muy clara. Pero hay un doble discurso de lo que está pasando desde el punto de vista monetario. Macri se tiene que definir. O quiere un poquito más de crecimiento en el año electoral y va a tener más inflación, o, bueno, ahora parece o tiene menos inflación y no va a tener crecimiento. Parece haberse definido. Me parece que tiene chances de que de todas maneras esto le permita al Banco Central
en los próximos meses tener una pequeña baja de tasa y darle un poco más de aire al dólar, pero de alguna manera, si no, quizás lo hacen del modo más costoso, que es comprando dólares y volviendo a absorber pesos con Levax. Pero yo dudo que el dólar lo dejen en esta zona porque tenés centenares de ejemplos en la economía, el Valle, en Río Negro. Está sufriendo con el dólar barato. Por supuesto. Que la economía está sufriendo con el dólar barato. A ver, les hago una pregunta. Yo decía el papel picado, esto de la destrucción de... Están destruyendo 1.000 millones de pesos sacando de circulación porque tal cantidad de pesos se han emitido en los últimos 2 o 3 años en la Argentina que, bueno, que hay mucha... Es renovación de billetes. Bueno, pero está bien, pero circula tal cantidad de pesos que se deterioran esos pesos, entonces están sacando por día 1.000 millones de pesos de circulación. Porque hay una montaña de pesos dando vueltas. Eso es por desgaste. Ahora, más allá de eso, ¿no? Es exactamente por desgaste. Ahora, esta metáfora, ¿no? De los 300.000 pesos puestos acá en papel picado, ¿no? Como lo hacen redondelito. Es que la plata ya es papel picado. Claro, es un poco la metáfora de lo que está pasando en Argentina, digamos, porque nadie quiere los pesitos. Y es papel decir, picado. el que tiene capacidad de ahorro... ahorro... a la calle lo que te dicen. Sacás 100 pesos y los que os creen, si esto es papel picado. La metáfora es que Argentina tiene déficit fiscal hace 200 años. Ahora, el que quiere... Sí, desde 1816 Argentina tiene déficit fiscal. El que tiene algunos pesitos, una clase media que tiene algún ahorro, hoy está comprando dólares como durante el kirchnerismo. O está comprando Levax. O incluso más. O está comprando Levax porque todavía está apostando a que se mantenga el dólar más o menos chato. Se fugan 2.000 millones de dólares por mes. Entre turismo al exterior y atesoramiento. Y eso es un tema muy delicado. Rememora viejos planes económicos que estallaron con crisis en la calle. ¿Te parece que hay fuga de capitales en la Argentina? Sí, no me parece. Neta, hay fuga neta de capitales. Sí, hay fuga neta. Nos endeudamos para que fuguen. Fíjate el balance del Banco Central. Nos endeudamos y fugan. Parece que no hay fuga neta. A ver, miren lo que está pasando en el conurbano. En la Ferrere, mil informes de fuga de capital del Banco Central. Mirá lo que está pasando en la Ferrere, en La Matanza. Volvió el trueque. Hay una economía de trueque que vuelve a resurgir por la caída del poder adquisitivo de los salarios. Como en el 2001 volvieron los trueques, pero esta vez la novedad es que se organizan a través de Facebook. Del grupo, junto a Mayra. Sí, un grupo de intercambios por mercadería. Primero éramos todas mujeres y ahora se sumaron muchos hombres. Todos los días se suma muchísima gente, tenemos más de 200 solicitudes todos los días. Yo trabajaba en un taller de costura y ahora no, bajó todo, la venta para el fabricante que trabajábamos también y bueno, fueron disminuyendo los días de trabajo. ¿Ella es tu mamá? Es mi mamá. ¿Qué sentís de que tus hijas hayan iniciado esto del trueque? Por una parte me siento orgullosa porque me siento bien que traten ellas de salir adelante aunque sea así. Y por el otro lado me siento triste porque antes no había necesidad de trueques. Y ahora te das cuenta que ahí se ve la miseria. Vamos entonces con todas las cosas para cambiar. Subís y ya saben a dónde vamos. Ya es un solo destino, sí, hasta allá, hasta Estación La Ferrera. De acá ya ves, mira, por allá la gente. Yo entregué un fideo y un arroz y me dan una camperita. Sobrecitos de jugo por cebolla, mercadería por mercadería. ¿Estás buscando a quién hacerle el trueque? Sí. ¿Y te encontraste con gente ya? Y cuesta porque cada vez somos más. ¿Y cómo te está yendo? ¿Te resulta bien? Y resulta, porque hoy por hoy, como están todas las cosas, ayuda y un montón. En este momento estamos cambiando un suéter de niño por un aceite. Tenía necesidad de encontrar unas cosas para el cumple de mi hijo. Si te digo que esto es solo para mí, vos me vas a decir esto, pero esto es solo para mí. Te haces un bizcochuelo. ¿Y vos qué diste a cambio de todo esto? Zapatillas. ¿Hace cuánto que hacen esto del trueque ustedes? Yo más de un mes, casi 2 meses. ¿Tenés algo guardado en tu casa? ¿O lo donás? ¿O hoy por hoy tenés que hacer esto? Yo antes lo donaba, hoy por hoy lo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque no llego a fin de mes. Hace 2 años por ahí esto no me lo imaginaba. Y hoy lo estoy viviendo. Hay yerba, harina. Bueno, esto por lo menos ayuda a llegar a fin de mes. Sí, ayuda un montón. Estamos en La Ferrere, volvimos a los trueques.
A ver, ni los dólares, ni los pesitos como papel picado, directamente el trueque. Hay 10.000 personas, parece que están usando el trueque en La Ferrere, solo ahí, en esa localidad de La Matanza. Los sábados, si vas a Villa Obrera en Lanús, a Villa Industriales, a Boulogne-sur-Mer en el norte, hay ferias de estas características donde hay personas que hacen el trueque por alimentos. Llevan vestimentas en desuso y la cambian por alimentos, sí. Esto, bueno, el 2001, qué sé yo, ¿qué quiere que te diga? Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central, tiene mucha experiencia en el 2001. Él era viceministro cuando hicieron el corralito, el corralón y fuimos en default. Sigan haciendo lo mismo que en el 2001, ¿viste? Es lo mismo. Yo, la verdad que cuando veo esto y veo las declaraciones de Sturzenegger y de que Macri, la verdad que me da una gran tristeza. De nada sirvieron los 31 muertos de diciembre, de nada sirvió el esfuerzo que hicimos todos nosotros, el pueblo, en el 2001-2002 para sacar a la Argentina de la crisis. Volvemos a los mismos personajes y a la misma situación. Por favor, escuchen, dialoguen. El país no está para hacer experiencias de estas características. Ya los conocemos, muchachos. Bueno, yo creo que esto no tiene absolutamente nada que ver con el 2001. Esto efectivamente es una consecuencia del programa antiinflacionario. Bajar la inflación es costoso, lo asume toda la sociedad. Acá efectivamente lo asumen gente de menos recursos, pero este mismo programa que se está aplicando en Argentina fue el que bajó la inflación en 5 países de América Latina. Funciona. ¿Cuánto tiempo lleva? Entre 3 y 5 años según el país, y por eso hay buenas chances que el último año de Macri tengamos un dígito de inflación, si es que siguen aplicando el programa a rajatabla. Gracias a los dos. Mirá, Macri, la paz hoy, de los cementerios. Hoy muy duro Macri de nuevo con los docentes. El debate de la Argentina de hoy tenga en un lugar central lo que está pasando con la educación. Evaluamos y vimos lo mal que nos ha ido en los últimos 10 años. Y tenemos gremios docentes que en vez de reconocer ese mal resultado y hacer alguna autocrítica, sentarse en una mesa, radicalizan la defensa de lo que han hecho. Nos encontramos con gremios docentes que en vez de, representando a quien representan, dar el ejemplo de cumplir con las normas, violan las normas. Y encima que ellos violan las normas, como reacción a haber violado las normas, que hacen día de paro. Y eso es lo que no queremos más. Bueno, hoy se estuvo armando, Mariana Verón, una carpa, ¿no? ¿Dónde se estuvo armando? Finalmente terminó con la autorización del gobierno de la ciudad en el Congreso, como habían intentado los docentes el domingo durante todo el día. Bueno, hoy llegó en conferencia de prensa, lo anunció el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y ya a la tarde apenas tuvieron esa autorización, entonces arrancaron con la construcción, que ya a esta hora debe estar terminada. Va a durar hasta el 19 de abril a la mañana, o sea, era desde el 10 hasta el 18, el 19 tienen la orden de desarmarlo. ¿Cómo anduvo el paro docente nacional hoy de CETERA? ¿Qué nivel de adhesión tuvo? Bueno, Maxi, en Capital hubo 30% de adhesión, en la provincia de Buenos Aires poquito menos de 30%, según informa en la Gobernación. En La Plata fue más alto que lo que venía siendo, 47%, por ejemplo, para nombrarte una ciudad, pero bueno, un promedio de 30% en provincia y en capital. Eso siempre depende de quién te dé la información, ¿no? Porque bueno, si esa es la información del gobierno, si vos hablas con los los sindicatos, la información es mucho más alta y sobre todo en escuelas públicas. Que un dato que pasó en la ciudad de Buenos Aires muy interesante, los alumnos que acompañaban a los docentes en este reclamo y en repudio a la represión del domingo a la noche, en muchas escuelas como en la Ciudad de Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, el Lengüitas, por ejemplo, que son escuelas muy movilizadas en los centros de estudiantes, tomaron las escuelas, están tomadas en este momento hasta mañana. ¿Para qué la tomaron? Para acompañar al docente y para que no les descuenten el día de paro. Porque si la escuela está tomada, al docente no se le puede descontar el día de paro. Entonces, de esta forma se solidarizaron los estudiantes con sus propios maestros. A ver, está claro que para los docentes el paro del día de hoy, por algo levantaron los paros, digamos. Por eso, sí, por algo, porque los que no se solidarizan con los docentes más son allá de los lo que dicen las encuestas. Y los descuentos están haciendo su efecto también. Claro, ¿no? pero también es cierto que los descuentos después se van a, como ocurrió siempre... Nunca se los devolvieron. Bueno, que se van a devolver. Como lo decía el otro día la dirigencia, los que tienen experiencia en CETERA saben que tardará más, tardará menos y demás, pero en general parte después de la negociación. Hablo con docentes todos los días. No les devolvieron nunca el dinero que se les descontó. Cuando cierren la negociación. No, la decisión de la provincia es no devolver
no devolverlo. Incluso va a haber acciones judiciales que ya las hubo fallos en primera instancia de contencioso administrativo que ordenaron la devolución, pero el gobierno la va a seguir y dice que en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene chance de ganarla. Cuando cierren la negociación no les van a devolver. Hay una decisión tomada de eso y además de multar por 300 millones de pesos a SUTEBA, al gremio de Roberto Baradel, y de quitarle la personería jurídica, tanto a SUTEBA y multas también a SADOP y a otro de los gremios, otros de los gremios que han hecho el paro. Cuando yo empezamos con la economía y veíamos a Macri de nuevo subiendo la apuesta con los docentes, yo decía, bueno, Macri no está apostando en este escenario electoral de economía, porque está tomando medida que si quisiera apostar en la economía, baja la tasa de interés, le da el consumo, es decir, va en un escenario electoral que puede hacerlo el gobierno, después tener que ver después de octubre qué pasa, pero no es eso lo que quiere apostar, está apostando a el pasado o el cambio en el eslogan del gobierno. Los sindicatos mafiosos o lo que te propone el gobierno. Los gremios docentes o lo que del otro lado te dice Macri que hay que cumplir la ley. Es un poco así la estrategia de Macri. Pues es un poco también lo que muestran las encuestas. Nosotros mostramos las encuestas de Julio Aurelio, encuestador del peronismo, que decía el 60% de la gente está en contra de los paros, el 70% está en contra de los piquetes. Macri está cabalgando sobre el cambio cultural, pero te agrego a esto que decís, que en el medio del paro hoy, a la mañana, el presidente Macri, Marcos Peña y Mario Quintana realizaron una nueva reunión de lo que se llama el Consejo Argentina 2030, que es un consejo de plan estratégico, donde toda la discusión fue una agenda de largo plazo para la educación vinculada al desarrollo, vinculada, digamos, al crecimiento de la Argentina. Fueron los intelectuales realmente más valiosos en esta materia, que participan de este Consejo Argentina 2030, que coordina Eduardo Levi Yeyati. Por ejemplo, Guillermina Tiramonti, que es una experta en materia educativa, una persona realmente muy valiosa, el exministro Juan Liach, bueno, por supuesto el presidente del Club Político Argentino, Tito Palermo, que tiene una actividad importante aquí, Julia Pomares, de la titular del CIPEC, una gran cantidad de intelectuales. Si no soluciona la coyuntura, digamos, planificar. Pero a mí me parece tan importante que en medio, me parece tan importante, parte de este cambio cultural que el gobierno quiere instalar es la importancia del largo plazo para los grandes temas que van a cambiar la Argentina. Por ejemplo, el tema de educación. La educación, lamentablemente, es la que da, independientemente del conflicto gremial, da unos resultados de tal nivel de pobreza, tan dramático, que demuestra realmente una Argentina, desde un punto de vista, digamos, de igualdad de oportunidades, desastroso. Si hay algo que no genera igualdad de oportunidades en la Argentina, lamentablemente, es la calidad de la educación en este momento, y que hoy me parece que el mensaje del presidente Macri de discutir la educación a mediano y largo plazo en medio de un paro, me parece que forma parte de esta agenda de cambio cultural que quiere instalar. A ver, esto se ha instalado en la grieta. Me parece que el gobierno, el cálculo que hace es, mira, hay 40-45% de la sociedad que puede ser el votante de Cambiemos, que piensa algo, el 40-45% es la grieta, que piensa lo contrario. Sí. Como la oposición está Massa, Cristina, el resto del peronismo, se dividen, yo con esta fórmula gano fácil elección. Ahora, en la grieta, hoy ocurrió algo insólito, lo chequearon, este tema del jardín de infantes de Ciudadela. Que salió publicado en varios portales, ¿no? Sí. Les estaban explicando lo que había pasado a los chicos de salitas de 3, 4 años y 5 años, explicándoles lo que había pasado el domingo con la represión a los docentes, y los chicos después hicieron un dibujo. Ahora, chicos de 3 años, para disculpar, método docente, digamos, ¿qué tienen en la cabeza? Están un poquito ideologizados. Chicos de 3 años le quieren explicar que los policías le pegan a los docentes. Bueno, fue lo que pasó. Fue en el Jardín Anteojitos de Ciudadela, hubo un comunicado del intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, desligándose de la responsabilidad de que haya tenido que ver una directiva del municipio respecto de ese caso en particular, de que los chicos
hicieran esos dibujos. Sí dijo que se había hecho una jornada de reflexión, pero no avalaban lo que habían terminado instruyendo los docentes. Hubo varios padres que fueron a quejarse. Se quejaron de que los docentes... Puede haber pasado, uno puede tener una visión de que los policías le pegaron a los docentes, otro puede decir, no, los docentes es una locura querían instalar una carpa que no tenía... Pero a los chicos no les podés andar enseñando. No se debate si le pegaron o no le pegaron. Le pegaron. O sea, eso no se debate. O sea, vos no podés tener una visión u otra visión acerca de un hecho que ocurrió. En un jardín de infantes el hecho se enseñan los palotes y se enseñan a escribir y se enseñan las primeras nociones. Pero también le tenés que explicar por qué no va a haber clases al día siguiente. De la lengua y demás. No tenés que explicarle política a un chico de 3 años. No tiene nada que ver. Los chicos ven noticieros, escuchan los que hablan los papás en la casa. Los padres le pueden decir, bueno, mira, pasó esto. Pero en un jardín de infantes no se enseña política. No es política. Y tampoco hay que politizar la enseñanza primaria ni secundaria. Hay que fijar las pautas de enseñanza educativas de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Educación, de acuerdo a lo que siempre dijo, y no bajar línea política, ni de un lado ni del otro. Esto es así. No tiene que ocurrir. Se está adoctrinando a la gente. Y en muchos colegios se está pasando, muchos colegios privados, incluso públicos, se están enseñando contenidos de acuerdo a preferencias políticas de los docentes. A mí para un segundo, porque te tengo a vos y al que tengo acá. Sí. A mí me parece una locura. Porque en otra escuela, ponele que haya una maestra de estas macristas que dice, mira, los docentes, ¿sabés qué? Se cagan en la policía. Pues la policía le dice, usted sale, yo soy la autoridad, porque el policía es autoridad. Sí. En la Argentina es el único lugar donde el policía no es autoridad, que te dice salí y decís, no salgo un carajo. ¿Y qué? Entonces, la macrista le enseña que los docentes se cagan en los policías. Está mal eso y está mal que hagan los palotes de que la policía le pega 3 años. 3 años. Creo que fue atinado el comunicado del municipio diciendo que es un debate de adultos donde los chicos no tienen que estar involucrados. Claro, absolutamente. A ver, miren cómo despidieron hoy a Micaela García, asesinada por Sebastián Wagner. Hubo toda una movilización muy grande en Gualeguaychú. Nosotros queremos recordar a Mica como era ella, con alegría, con esa sonrisa que tenía, cantando. Sé que Micaela era una bella niña, una bella muchacha, muy solidaria. Bueno, le mando un gran abrazo y mis respetos a los padres por su valentía, por oír al padre hablar el otro día y me conmovió. Me decía, ¿cuándo voy a dejar de ser la hija de Yuyo? Y me dice, pero te prometo que un día vos vas a ser el papá de Micaela. Y ese día llegó y tengo un orgullo de ser de acá en adelante el papá de Micaela porque voy a vivir para eso. Banderas en tu corazón, yo quiero verlas ondeando luz al sol o no. Micaela era un ejemplo de chiva. Bueno, abrió un gran debate, una gran polémica, la situación de el violador, que tenía una doble condena, que salió a libertad por el juez Rossi y que finalmente termina violando y asesinando a Micaela García. Sí, de hecho en el Senado se reabre el debate en lo que tiene que ver con limitar las salidas anticipadas. Esto había sido un proyecto que se había aprobado, tiene media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre y hoy habló la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y Miguel Pichetto, el jefe del bloque del peronismo, para avanzar rápidamente con la sanción definitiva de esa ley. En realidad es una modificación a la actual ley de ejecución penal que lo que hace es prohibir directamente las salidas anticipadas para aquellos con condenas mayores a 10 años, esto es homicidios, violaciones o incluso robos con armas de fuego. Nos acompaña Ramiro Gutiérrez, que es diputado del Frente Renovador y además el hombre del Frente Renovador que se dedica a toda la cuestión penal, ¿no? del Código Penal. Ramiro, acá hay la posibilidad de efectivamente evitar que los violadores que tienen un alto grado de reincidencia salgan antes de cumplir la totalidad de su condena? Acá hay que tomar 2 decisiones, Maxi. La primera decisión es si nosotros queremos el cumplimiento total de la pena en la Argentina. Nosotros hicimos un código penal hace 2 años, tomamos esa decisión política. 10 años de condena de un juez tienen que ser 10 años de cárcel. Bueno, ojalá que este caso
que es la suma de una cantidad de otros casos, produzca esta bisagra en la Argentina. Es decir, a este tipo a Wagner le habían condenado a 9 años, que era muy poco ya, porque había hecho juicio abreviado y demás, y salió a los 7 años. Exactamente, hay que cambiar el Código Penal, no se puede hacer una modificación. Acá una parte de los que escriben que Zaffaroni hizo un código. En ese código, hoy lo charlábamos a la mañana, se borró de un plumazo el femicidio. Y nadie se dio cuenta. Ese era el código de Zaffaroni. Se voló de un plumazo como delito independiente la violación seguida de muerte. Esto que estamos hoy lamentando. Y del otro lado, nosotros propusimos un código, 402 artículos. Lo trabajamos 2 años. Que no está del lado del delincuente, está del lado de la víctima y de la sociedad. Entonces hay que abrir el Congreso, poner en debate esta ley, sentarse y no pararse hasta que tengamos una nueva ley en la Argentina que cambie esta situación. Y además hay que empezar a revisar uno por uno el accionar de estos jueces. En la provincia de Buenos Aires tenemos 41 jueces de ejecución penal que están mirando estas cosas para 34.000 personas privadas de la libertad. Es decir, no pueden ver ni siquiera estudiar los casos. ¿La doctrina Zaffaroni prende esta doctrina del garantismo, incluso en casos... Pues, a ver, este no es el primer juez que libera a un violador que después vuelve a violar y mata. Nosotros contamos el caso de Axel López, el juez que libera a un violador que termina violando y matando a Tatiana en Chaco, ¿no? Un juez que se lo puso en la mira, que después lo defendió Zaffaroni. Yo estoy muy preocupado porque ayer habló Zaffaroni. Y Zaffaroni es la cabeza de un iceberg, de una legión de otros profesionales que hoy están en la justicia y que resuelven estas cosas. Mira, el caso de esta joven lamentablemente iluminó algo. Había un violador suelto en la calle. Yo te hago una pregunta. ¿Habrá otros? No lo sabemos. Porque no hay ni registro. Están bajo el control de un asistente social y no hay instituciones. Como yo escuchaba todo este profundo debate, yo te puedo acompañar mañana a poner el primer ladrillo de una escuela. Voy corriendo a hacerlo. Pero también acompáñenme a poner el primer ladrillo de una cárcel. Porque hay muchísima gente hoy que está en la misma situación de este violador. Ahora, Ramiro, ¿cómo puede ser que esté habilitado este juicio abreviado, que le terminen dando 9 años porque el tipo confiesa, ¿no? Con aval del abogado, del fiscal, del propio juez que termina condenándolo y de las instancias sucesivas, porque para una condena firme de este tipo hay varias instancias. ¿Cómo puede darse esta situación? Porque incluso con lo que se va a aprobar la semana que viene o cuando se termine aprobando en el Senado, habla de penas de más de 10 años. Le van a poner una curita o una goma. Acá hay que sacar un artículo del Código Penal que es el 13, que es la posibilidad de libertad anticipada. A las 3/4 partes de una pena se abre la puerta de la cárcel y te dicen chau señor. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Que 25 años sean 25 años. Ese es nuestro código. Estoy casi sin tiempo. ¿Querías decir algo? ¿Condenás el scratch a Zanini? Sí, me parecen malos scratches, muy mal, porque son el germen de la violencia, Maxi. Así como condeno los piquetes... Sea Zanini, sea Frankenstein, sea la momia. Macri o sea Sergio Massa. El entrevistado Juan José Ortega dijo que no era un scratch, que Zanini se acercó al lugar donde ellos estaban en una actitud provocadora. Sí, yo lo que vi era un scratch. Que buscó la provocación. Era un insulto permanente. Pero fue Zanini a buscarlo. Y eso es el germen de la violencia. Un día alguien se va a cansar de pegar un tiro a alguien. Entonces, no tiene que haber scratches, no tiene que haber piquetes, tiene que regir la ley y tenemos que confiar en las instituciones para canalizar los problemas en la Argentina. Volteega dijo que Zanini se acercó a ellos. Ortega, que ellos bueno, estaban tirar cualquier cosa, fue un scratch. No, me tengo que ir a una tanda. Ya volvemos. Mariano Barrio, Silvia Mercado, Mariana Verón, Marciota, Ramiro Gutiérrez, gracias. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 11 de la noche, aquí en 23 PM. Quédense en el 9 que ya llega Tele 9 al cierre. Chau, pásenla bien.